El timbre. El timbre nos ayuda a distinguir y reconocer los sonidos, a identificar qué y quién los emite. Esto nos ayuda a identificar información valiosa sobre los sonidos que se producen a nuestro alrededor. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite identificar un sonido determinado, al igual que puedes distinguir las voces de tu familia. Gracias a la cualidad del timbre puedes distinguir también muchos otros sonidos, por ejemplo, las voces de los animales. Aquí es muy distinto un sonido de un maullido del gato a un ladrido del perro. El timbre nos ayuda a identificar muchos sonidos, entre ellos voces de animales, la caída de las gotas de lluvia y el sonido de las llaves, entre otros. La música es el lenguaje de los sonidos y estos se producen por distintos instrumentos. Cada instrumento tiene su sonido y su timbre en particular. El timbre nos guía en la vida cotidiana. Gracias al timbre podemos tener información de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La música es el lenguaje de los sonidos y estos se producen con los instrumentos musicales. Así pues, los instrumentos son herramientas pensadas para hacer sonidos y cada uno de ellos tiene su timbre en particular. Lo que hace que una música o composición sea muy rica desde el punto de vista del timbre es la gran variedad de instrumentos que se emplean para crearla. Como lo hemos visto anteriormente, el timbre está determinado en parte por el material que lo produce. El timbre de los sonidos producidos por un mismo material es parecido. Por ejemplo, las castañuelas y la caja china tienen un timbre característico de madera. Las cascabeles y el triángulo, en cambio, poseen un metálico fácil de reconocer. Sin embargo, el timbre lo determina el modo de producir el sonido o que sea quien lo produce, la manera con la que manipulamos el material. Un ejemplo de esto es la voz, puesto que con ella podemos producir sonidos de timbres distintos. Si queremos imitar la voz de un gigante, seguramente produciremos un timbre de voz grave o oscuro. Por el contrario, si pretendemos imitar la voz de una ancianita, imitaremos un hilillo de una voz débil y quebradiza. Aunque nuestras cuerdas vocales y el aire que las hace vibrar siempre sea el mismo, en función de que usemos la cavidad bucal y la capacidad resonadora de la nariz. El timbre también está determinado por la manera en que tratemos el material que produce el sonido. El timbre es a la música lo mismo que el color a la pintura. Así, mediante la combinación de distintos timbres de instrumentos y voces, la música se tiñe de color. El color tiene como relevancia que el compositor llena la música de color, llegando a nosotros y provocando un sinfín de emociones. La intensidad es la cualidad que nos permite distinguir si un sonido es fuerte o suave. Si es fuerte, tiene mucha intensidad y si es suave, posee poca. La intensidad está determinada por distintos factores y nos permite manipularla a voluntad. Se mide en decibeles, una unidad de medida que se utiliza para calcular las relaciones de potencia y también es aplicable al sonido. La siguiente tabla representa distintas situaciones con la intensidad que se genera en el ambiente. La intensidad auditiva puede llegar a causar dolor si sobrepasa el umbral de 120 decibeles. Puede presentarse en conciertos, en aeropuertos o fábricas. El oído humano es delicado si de forma regular nos encontramos en un ambiente con un alto nivel de intensidad. Se puede llegar a lastimar seriamente. Por eso se recomienda evitar esos espacios donde se supera el umbral de intensidad. Existen utensilios cuya principal función es producir un sonido de intensidad suave llamado sordina. Son utilizados en instrumentos musicales para definir el nivel de intensidad, como por ejemplo el pádel del piano, la tapadera de una trompeta y en el violín una pieza de madera u otro material. Estos apagan toda la vibración en
En algunos lugares es muy importante cuidar la intensidad de los sonidos, pues en ellos se vela por guardar un ambiente silencioso. La naturaleza nos ofrece una variedad de ambientes sonoros diferentes y cada uno posee una intensidad determinada. Los contrastes de intensidad en la música aportan una gran expresividad a cualquier composición. Para indicar la dinámica en una partitura, los compositores utilizan unas letras que son la abreviación de unas palabras italianas que se refieren a la intensidad del sonido. Sonidos largos y cortos. La duración es una de las cualidades del sonido y gracias a ella decimos de los sonidos que son largos o cortos. Todo en la vida tiene una duración. Existe una cualidad del sonido llamada duración, que nos permite saber si los sonidos son largos o cortos. Pero no solamente los sonidos poseen la cualidad de ser largos o cortos en términos de tiempo. Hay muchas otras cosas que también tienen esta cualidad. Por ejemplo, el día no tiene la misma duración en invierno que en verano. Un grano de lentejas germina mucho más rápido que lo que tarda un árbol en crecer. Entonces, asimismo, el sonido y el silencio existen en el tiempo y por lo tanto ambos tienen una duración. También encontramos que la duración siempre es relativa. ¿Y por qué es relativa? Porque no podemos asegurar que un sonido sea largo o corto sin antes compararlo con otro. Por ejemplo, ¿el sonido del maullido de un gato es largo o corto? La respuesta sería depende. Si lo comparamos con el ladrido del perro, será largo, pero si lo comparamos con el largo aullido del lobo, será corto. Otro ejemplo de esto sería, el sonido de un lobo aullando es mucho más largo que el de una gota de agua al caer. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que lo pruebes tú mismo. Vamos a trabajar la duración del sonido con sonidos que podemos producir con nuestro cuerpo y puedes imitar los siguientes sonidos. En sonidos largos tenemos el bostezar, soplar o aullar. Sonidos cortos podemos aplaudir, chasquear los dedos, golpear con un dedo una superficie. Ahora veremos cómo indican los músicos la duración. Los músicos para representar la duración de los sonidos utilizan las siguientes figuras rítmicas que se representan en la siguiente gráfica. Tenemos la redonda, la blanca, la negra, corchea, semicorchea y fusa. Ahora trabajemos la duración. La duración es la cualidad del sonido directamente relacionada con el factor tiempo. La duración y la vibración sonora. Como sabemos, todo sonido se debe a un movimiento vibratorio, es decir, para que se produzca el sonido es necesario que algún material, ya sea una cuerda, una columna de aire, una membrana, se ponga en vibración, se mueva muy rápidamente. Y el sonido durará mientras persiste el movimiento vibratorio. La duración también nos permite percibir el paso del tiempo. Sabemos que el sonido es invisible e intocable, solamente puede existir en el tiempo. Sin embargo, como está formada por sonidos y silencios de distinta duración, sabemos que se desarrolla en el tiempo. De hecho, la naturaleza temporal del sonido nos ayuda a percibir el paso del tiempo. Ahora te daremos un ejemplo de la duración del sonido que puedes probar tú mismo. ¿Has ido alguna vez a la playa? Si es así, seguramente recordarás el ambiente sonoro que hay en ella. Imagina el sonido del vaivén de las olas,
el canto de las gaviotas, el sonido del chapuzón de alguien que se zambulle en el agua, la sirena de un buque, la brisa marina, el motor de una lancha que navega a gran velocidad. Observa que aunque estos sonidos poseen una duración distinta, puedes percibirlos todos a la vez. En este caso, tus oídos perciben una superposición de sonidos largos y cortos. El silencio también tiene duración. Te preguntarás por qué. El sonido y el silencio van juntos de la mano y no pueden existir el uno sin el otro. Del mismo modo que la duración es la cualidad que nos permite distinguir los sonidos largos y los sonidos cortos, esta cualidad afecta también al silencio. Así, podemos deducir que existen silencios más largos que otros. Por ejemplo, la noche es un tiempo de silencio bastante largo, mientras que las pequeñas pausas que hacemos al hablar constituyen silencios muy breves. Ahora nos ponemos manos a la obra. Vamos a realizar un instrumento llamado cañiz, que nos va a permitir hacer música con sonidos largos y cortos. En la imagen vas a observar los materiales que necesitamos. Entonces, el paso 1 va a ser que con la ayuda de un adulto vamos a cortar el tubo de goma en diferentes longitudes. Y esas van a ir de mayor a menor. Segundo paso, vamos a juntar los tubos ordenados según su medida. Ahora trazamos con una tiza blanca una raya a lo largo de ellos. Podemos ayudarnos con una regla. Tercer paso, ahora con un punzón vamos a hacer un agujero atravesando los tubos tomando como referencia la raya blanca. Cuarto paso, vamos a colocar de nuevo los tubos en su tamaño, en su orden, y pasamos la aguja enhebrando con el cordel a través de los agujeros practicados. Dejamos que del tubo pequeño sobresalga un poco del cordel para así poder hacer un asa que luego colgaremos en nuestro cuello. Quinto paso. Disponemos los adhesivos en los extremos de cada tubo alternando los colores. Y listo, ya tenemos nuestro instrumento. Para hacer sonar el instrumento nos lo colgamos del cuello y rasgamos los tubos con el palo de madera. La duración del sonido nos lleva al ritmo. El ritmo en la música nace de la combinación entre sonidos largos y cortos que se representan mediante figuras rítmicas. El ritmo en la música. Esta combinación entre sonidos largos y cortos constituye el ritmo en la música. En consecuencia, la cualidad de duración de los sonidos dota a la música de ritmo. El ritmo es básicamente el movimiento interno de la música en relación con la duración de los sonidos. Instrumentos y la duración. Por lo general, consideramos que todos los instrumentos musicales pueden producir sonidos largos y sonidos cortos. Sin embargo, algunos instrumentos son capaces de producir sonidos más largos que otros. Por ejemplo, si comparamos una flauta con una guitarra, nos daremos cuenta de que la flauta puede emitir sonidos tan largos como el flautista sea capaz de soplar, mientras que la guitarra, una vez hemos punteado la cuerda, no permite alargar el sonido más de lo que dura la vibración de esta cuerda. También tenemos que los instrumentos de viento pueden producir sonidos más largos que algunos instrumentos de cuerda o percusión. Ahora veremos cuánto duran los sonidos. La duración de los sonidos se representa mediante la grafía de las figuras rítmicas, así como podemos observar en la imagen. Entre las más usadas tenemos la redonda,
simboliza el sonido más largo y la fusa el más corto. De hecho, cada figura rítmica dura la mitad que la anterior. De esta forma tenemos que el tiempo de duración de una redonda es el mismo que el de dos blancas. El de una blanca es el mismo que el de dos negras. Lo podrás comprobar en el esquema. La altura. En la altura nos encontramos sonidos agudos y sonidos graves. Existen sonidos agudos y sonidos graves. Estos se diferencian en función de la cualidad de la altura. Podemos encontrar voces agudas y voces graves. A nuestro alrededor también encontramos sonidos agudos y sonidos graves. Imagínate que los personajes protagonistas de una historieta son un ogro con voz de trueno y una ninfa con voz cristalina. Pensamos por un momento en qué se diferenciaría. La voz de cada uno de ellos seguramente podemos imaginar que es profunda y oscura, la del ogro, y que la de la ninfa es muy tranquila y transparente. Es decir, que la del ogro es grave y la de la ninfa es aguda. A nuestro alrededor se encuentra muchísima variedad de sonidos agudos y graves. Si observamos la voz de los animales, encontramos sonidos graves como el mugir de la vaca o el rugido del león. Pero quizá donde la cualidad de la altura se expresa de un modo más rico, brillante y sutil es en la música. Trabajando en la altura podemos observar que es la cualidad del sonido que está relacionada con la frecuencia de vibración de la onda sonora. A más frecuencia, mayor altura de sonido y al revés. Es por esto que al pasar a la altura y la vibración sonora, la variación de la altura de los sonidos depende de la frecuencia de vibración del cuerpo sonoro, es decir, del número de vibraciones por segundo. De esta forma, los sonidos agudos son el resultado de un mayor número de vibraciones con respecto a los sonidos graves, cuyo número de vibraciones es menor, y esto lo podemos observar en el gráfico que tenemos ahí. El gráfico del sonido agudo muestra en el mismo espacio un mayor número de ondas, vibraciones, que el sonido grave. Estos dibujos son una forma de representación gráficamente del sonido, el cual, como sabemos, es un fenómeno que no podemos apreciar con la vista. Pasando a la altura y los cuerpos sonoros, calcular el número de vibraciones por segundo que posee un determinado sonido es una tarea que solo pueden llevar a cabo algunos aparatos especializados. Sin embargo, podemos afirmar que por lo general los sonidos graves son emitidos por cuerpos grandes, mientras que los sonidos agudos proceden de cuerpos pequeños, así como lo podemos demostrar en las siguientes imágenes, donde es una campana de una iglesia que es supremamente grande y una campana que podría ser de juguete, ya que es pequeña. La altura de los sonidos depende en gran parte del tamaño del cuerpo sonoro del que procede. Las voces humanas y la altura. Este tema es muy interesante, ya que como hemos podido observar, generalmente las voces masculinas son más graves que las femeninas. Esto se debe a que la laringe del hombre y mujeres es de diferente tamaño. Aunque de pequeños, niños y niñas tienen una voz muy similar, más bien aguda, durante la adolescencia la voz experimenta un cambio. Este cambio se debe al crecimiento de la laringe. En el caso de las chicas, la laringe crece 3 o 4 milímetros y el cambio es poco notorio. Los chicos experimentan un crecimiento de 1 centímetro, lo cual da como resultado una voz más grave. Así pues, las mujeres tienen la laringe de menor tamaño y por eso tienen una voz aguda, mientras que los hombres tienen una laringe de mayor tamaño y por eso tienen una voz grave, una voz más gruesa y profunda. Una pregunta muy interesante es ¿cómo escriben los músicos la altura? Como sabemos, la altura de los sonidos se representa de forma gráfica, mediante la escritura en una pauta que habitualmente tiene 5 líneas y que se llama pentagrama. Cada sonido se representa mediante una nota musical y las distintas notas musicales se colocan en el pentagrama en función de su altura. En la parte inferior del pentagrama encontramos los sonidos graves y a medida que vamos subiendo los sonidos son cada vez más agudos. Es por eso que también cabe destacar que algunos personajes de los cuentos pueden reconocerse por su voz aguda y por su voz grave. Los sonidos agudos y graves nos llevan a la melodía. Probablemente el origen de la melodía es en el lenguaje hablado.
los músicos la han utilizado desde siempre para expresarse. Es por esto que la melodía y el lenguaje hablado, las melodías son un conjunto de sonidos de diferentes alturas organizadas con una intención expresiva. Podemos pensar que la melodía en la música es algo similar a la entonación en el lenguaje hablado. Ambas, melodía y entonación, combinan sonidos de distintas alturas. Asimismo, se sirven también de la cualidad de la intensidad y del ritmo. De hecho, las personas al hablar pronunciamos determinadas sílabas con un sonido agudo y otras con sonidos más graves, altura, algunas con fuerza y otras con suavidad, que se interpreta como intensidad, algunas más largas y otras más cortas que se interpreta como ritmo. Esto lo denominamos melodía. Las notas musicales sirven para representar los sonidos. Cada sonido recibe un nombre en función de su altura y su colocación en el pentagrama. Es posible que conozcamos de las notas musicales y por si no las conoces son do, re, mi, fa, sol, la, si. Y en base de todo esto es importante recordar que la cualidad de la altura nos permite saber si los sonidos son agudos o graves. Por lo general los sonidos graves son emitidos por cuerpos grandes, mientras que los sonidos agudos por cuerpos pequeños, que las voces masculinas suelen ser más graves que las voces femeninas y que los músicos escriben la altura de los sonidos en el pentagrama y mediante las notas musicales y que asimismo podemos considerar que las melodías son un conjunto de sonidos de diferentes alturas organizados con una intención expresiva. Las cualidades de los sonidos también se combinan. Los sonidos tienen cualidades distintas como duración, intensidad, altura y timbre, que se pueden combinar de diferentes maneras. Los compositores e intérpretes utilizan estas combinaciones para expresar emociones y crear diferentes posibilidades musicales. La combinación de intensidad y altura. La intensidad y la altura se combinan para crear una variedad de resultados sonoros. Por ejemplo, cuando chocamos dos cubiertos, el sonido es fuerte y agudo. El trueno es fuerte y grave. El maullido de una cría de gato es suave y agudo. Y el ruido del motorcillo de un ventilador es suave y grave. La combinación de duración y altura. La duración y la altura son cualidades del sonido que se pueden combinar. Por ejemplo, el silbato del tren es agudo y largo. El chillido de las gaviotas es agudo y corto. La sirena de un buque es grave y largo. Y dar un portazo es grave y corto. El tejido de la música y las texturas. La música se compone de sonido y sus cualidades como melodía, ritmo, dinámica y timbre, que crean distintas texturas musicales. Del mismo modo, los alimentos y elementos naturales tienen diferentes texturas que afectan a su percepción y presentación. La textura es una cualidad que permite diversas presentaciones de un mismo material en el caso de los alimentos y la naturaleza. En la música, la textura se refiere a la forma en la que se disponen los elementos del lenguaje musical. La textura musical puede variar según cómo se disponen estos elementos, proporcionando una diversidad de experiencias auditivas. Tipos de texturas. En el primero está la textura homofónica. En la música se compone de un conjunto de voces que avanzan al mismo ritmo, lo que significa que se escuchan diferentes alturas de sonido pero con un ritmo igual. Se destaca por la superposición de voces, cada una con una altura distinta, creando una sonoridad única. Un ejemplo de esta textura es el coral, que se cantaba en iglesias protestantes a partir del Renacimiento. Los corales consistían en una melodía simple tradicional al alemán y armonizadas en un estilo homofónico, para que todos los fieles puedan participar en su canto. Otro tipo de textura sería el acompañamiento de la melodía en la música. Esto implica que se acompaña una línea melódica en un conjunto de sonidos musicales para enriquecerla. En esta textura, la melodía es el elemento principal, mientras que el acompañamiento se
encuentra en un segundo plano, sirviendo a la melodía. Un ejemplo de esa textura es el estilo galante, que fue cultivado por compositores del siglo XVIII, como Johann Christian Bach. Este estilo musical buscaba la elegancia, la simetría y la simpatización en su tratamiento con la música. Otro tipo de textura está también la monofónica, que consiste en una única línea melódica interpretada por una o varios instrumentos tocando la misma melodía. Un ejemplo es el canto llano, practicado por monjes durante la Edad Media, donde entonaban una melodía en latín sin acompañamiento instrumental. La textura polifónica o contrapuntista. La música vocal del Renacimiento. En el Renacimiento, la música vocal presentaba una textura polifónica, ya que combinaba varios elementos melódicos con maestría en piezas como motetes y madrigales. En el mundo de los instrumentos musicales se distinguen dos tipos en función de las texturas que pueden interpretar. Los instrumentos melódicos, como el clarinete, la trompeta, solo pueden tocar melodías, mientras que los instrumentos polifónicos, como el piano, la guitarra y el órgano, pueden emitir varios sonidos simultáneamente, permitiendo la interpretación de texturas polifónicas en la música. La estructura de la música y sus formas. La estructura de la música se refiere a la organización interna que confiere una forma específica a una obra musical. Esa estructura permite al compositor ordenar y disponer los elementos del lenguaje musical, como la melodía, ritmo e instrumentación. Para explicar su idea musical, así como los escritores organizaban sus obras literarias con un orden determinado, los compositores crean estructuras en la música para dar forma a su composición. La audición es fundamental para comprender la forma musical, pero también se puede estudiar a través de la partitura. En la música, la forma musical se refiere a la organización de una composición. Existen dos formas musicales básicas. La primera es la binaria y la segunda es la ternaria. La forma binaria se compone de dos secciones que pueden parecerse mucho. Es AA o ser diferente a B. Un ejemplo de forma binaria es el estribillo de la canción Hen Bless, donde las dos secciones son similares pero diferentes al final. La forma ternaria, por otro lado, consiste de tres secciones en una composición musical. En algunos casos, una de las partes se repite con pequeñas variaciones, lo que se llama forma ABA. Si las tres secciones son complementarias diferentes, se pueden etiquetar como forma ABC. Cuando se repite alguna sección, se puede encontrar variantes como ABB o ABA, o también está AAB. Un ejemplo de forma ternaria es Bienenfeld, una canción alemana con tres secciones, donde la primera se repite al final, lo que se hace una forma ABA. Existen muchas otras formas musicales más complejas además de las mencionadas, como el rondo, que implica una sección invariable alternada con otras secciones que presentan material musical nuevo siguiendo una estructura abogada. La composición de la forma musical es esencial para analizar y apreciar una composición.